Sí, buenos días. Después de la primera mesa dedicada al patrimonio, turismo y cultura en el ámbito provincial y en el ámbito regional, vamos a entrar ahora en el ámbito español, en el ámbito nacional. Para ello tenemos en la mesa a Raquel Sánchez, actual presidenta de Paradores, anterior ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Pública, que ha desarrollado, Agenda Urbana, que ha desarrollado una gran parte de su carrera política en el municipalismo catalán, donde ha sido alcaldesa de Gavà, persona de gran relieve en este campo. Está posteriormente Ana Cabrera, que es doctora en Historia del Arte, experta en patrimonio cultural, conservadora de museos del Ministerio de Cultura y, que es lo que nos atañe en esta mesa, responsable en Tour España del proyecto de conservación y puesta en valor de los paradores en edificios históricos, es decir, de los paradores en general de más renombre y a los que nos vamos a referir sobre todo en esta mesa. Luego está don Pedro Montarelo, presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia, presidió anteriormente la Federación por el Patrimonio de Castilla y León y es socio fundador de la Unión de Asociaciones para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. Y finalmente, Peridis, José María Pérez González, que es, y son palabras suyas, no he cambiado una coma de cómo se definió él, dibujante, arquitecto, dibujante, humorista, divulgador y protector del patrimonio, y luego añado yo, y el gran experto del románico en España. Entonces, ruego nada más a los cuatro que eviten digresiones, que se nos vaya la hora para poder mantener el tiempo y tener la cortesía de dejar a la siguiente mesa el espacio suficiente antes de la comida a los que se queden. Al terminar esta mesa habrá una pausa café. Por favor, Raquel. Muchísimas gracias, Ignacio, y en general a la Fundación Balsain por invitarme a participar en estas jornadas para hablar de patrimonio, de cultura y también del turismo, ¿no? El turismo, un fenómeno y una actividad, más que un fenómeno, una actividad que para nuestro país, en nuestro país es fundamental, pero que está sometido sin duda a un debate público, a un debate social que es interesante y que nosotros, ¿no?, al menos desde Paradores, esta empresa pública, pues intentamos, ¿no?, también ser una herramienta, un instrumento de construcción de ese buen turismo, de ese turismo sostenible que desde luego pues no tiene que renunciar a ser un turismo sostenible, como decía, eficiente, económicamente eficiente y rentable, pero que a su vez pues es un turismo, un modelo de turismo que respeta, que preserva y que pone en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio. Es un placer también compartir esta mesa pues con mis compañeros, con el resto de personas que vais a participar y que vais a compartir vuestra visión, y deciros que para mí, ¿no?, es un auténtico honor, y antes lo comentábamos con Ignacio, ser la presidenta de una empresa como esta, una empresa que yo lo digo siempre y además es que lo reitero, es una empresa pública, es una empresa orgullosamente pública, es una empresa que va a cumplir el año 28 100 años de existencia y que sobre todo se ha dedicado durante toda su historia a hacer eso, ¿no?, a ser una herramienta, un vehículo en el que a través de la cultura, de nuestro patrimonio, hemos sido capaces de promocionar nuestro país, ¿no? Paradores, hablar de Paradores es hablar de la marca España y es hablar de la buena marca de España, ¿no? Y esto, pues en fin, a veces no es fácil, no nos es fácil en un entorno en el que competimos con un sector privado que, bueno, pues que tiene otro tipo de recursos, pero creo que estamos demostrando que es posible ser rentable, que es posible ser eficiente, que es posible, ¿no?, pues trabajar este modelo haciendo vivir a nuestros clientes experiencias que son singulares,
sin duda alguna, y que por lo tanto es un modelo de éxito. Mirad, nosotros estamos viviendo ahora también una etapa dorada, estamos viviendo una etapa en la que, es verdad, el turismo va muy bien, continúa siendo uno de los sectores más importantes de nuestra economía. La industria turística aporta a nuestro Producto Interior Bruto el 13% de su peso, del PIB. También genera ocupación, ¿no?, en torno a un 13%, un 14% casi de los puestos de trabajo, y por lo tanto es un sector fundamental. Y nosotros queremos aprovechar también este buen momento precisamente para invertir en este vasto patrimonio. Tenemos un plan muy ambicioso que también va a desarrollar y va a complementar Ana Cabrera, que es la responsable en el Ministerio de toda la ejecución de esa parte de los fondos europeos que tratan sobre todo, ¿no?, esa parte más histórica de los bienes de interés cultural que están dentro de nuestros paradores o que acogen a nuestros paradores. Y vamos a aprovechar este momento, como decía, para invertir más de 230 millones en los próximos 2-3 años para hacer posible garantizar este modelo, ¿no? Yo creo que es algo que como empresa pública tenemos la obligación de hacer. Creo que además, ¿no?, hay que reconocer ese gran esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Industria y Turismo, y no podemos desaprovechar esa oportunidad de demostrar que, bueno, pues que ese otro modelo de turismo que diversifica, descentraliza, desestacionaliza, es posible, y que tenemos un país en el que afortunadamente tenemos un patrimonio cultural, artístico, natural tan vasto que no podemos dejar de desaprovechar todos estos activos, ¿no? Por lo tanto, en fin, ¿no?, para enmarcar nuestro rol y nuestro papel, pues creo que bueno, ¿no?, que tengamos la oportunidad también de explicar nuestro modelo en un foro como este, ¿no?, que siempre se ha preocupado, ¿no?, de difundir, pues eso, ¿no?, los valores del patrimonio, de la cultura, también, ¿no?, como elementos pues que curan y que son el antídoto a muchos males de nuestra sociedad actual, y que también es una manera de defender esos valores democráticos, ¿no? El turismo, el conocer, el viajar, el apreciar la cultura, el patrimonio, también es, creo que, de los mejores antídotos que existen contra los prejuicios, contra la desinformación, y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad también desde esa perspectiva. Muy bien, muchísimas gracias. Empezó su intervención la presidenta de Paradores diciendo que Paradores era una parte muy importante de Marca España, y me acordaba que en el Financial Times Weekend del pasado fin de semana venía un reportaje de varias páginas muy importante, un reportaje de esos que marcan, que decía un viaje que eran paradores básicamente de Extremadura, que decía the top of Spain, o sea, eso no se paga con dinero, porque evidentemente no vale. Y eso es siempre lo mismo. O sea, yo con todos mis amigos que tengo ahí por todas las partes del mundo donde me ha tocado estar destinado, viajar, siempre lo mismo. Cuando vienen a España quieren conocer un parador. Y es curioso cómo una marca con un número de camas o de habitaciones limitadas, 3.700, 3.800, no tiene más, ¿no? 6.000, bueno, un poquito más, sí, 6.000. Bueno, pues 4.000, pero no se puede comparar con los Meliá. Bueno, porque se extiende más. Y sin embargo, y ahí digo, doy más impulso a lo que decía la presidenta, sin embargo, desde el punto de vista de la imagen, aporta más a la imagen de España Paradores que todas esas grandes cadenas. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar la palabra a Ana Cabrera, que es la responsable en Tour España. Recordemos que Tour España es la propietaria de las acciones de Paradores, del programa de rehabilitación de paradores en edificios antiguos, dentro del programa Yes Generation. Por favor. Gracias, Ignacio, y sobre todo gracias a la presidenta, porque ha introducido perfectamente el tema en el que yo me voy a meter.
consideren lo mío como un estudio de caso, que dirían los británicos, porque lo que voy a presentar es un proyecto que se está llevando a cabo desde Tour España dentro de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el proyecto que a nivel europeo se presentó para impulsar la economía, además de todas las tragedias que tuvimos en relación con la pandemia. Es verdad que es hace mucho tiempo y el panorama y el contexto es un poco distinto, pero el origen del plan de recuperación era impulsar la economía europea tras la pandemia. Creo que es importante también que sepan que el PRTR se divide en distintos componentes y el componente 14 exclusivamente está dedicado al tema turístico. Hay iniciativas desde de digitalización como la que voy a explicar yo, que es de inversión directa en la conservación y rehabilitación de los paradores que están en edificios históricos y tienen además la consideración de bien de interés cultural, que son casi la mitad de la red. Estamos hablando de 54 edificios, de un total casi de 100, que llegaremos para el 2028, a lo mejor con suerte, a los 100, para una mejor manera de conmemorar que esta. Y yo creo que lo que también es importante es que una de las, como van a ver en un momento, una de las partes más interesantes de los paradores es su impresionante implantación territorial. Yo creo que en ese sentido están presentes en todas las comunidades autónomas, en casi todas las provincias. Para que se hagan una idea, nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo es en 16 castillos, 4 monasterios, 7 palacios, 6 casonas o hospitales, algunos tan importantes como el de Santiago de Compostela, que es el Hospital de los Reyes Católicos, el Hospital de San Marcos, que está en León, y 6 conventos, algunos tan importantes como el de San Pedro en Cangas de Onís. Se trata, sin duda, de la primera vez que podemos hablar de una inversión importantísima, 100 millones, que se divide entre inversiones de conservación y puesta en valor en 39 edificios históricos de paradores, y tiene un segundo eje, que es los planes directores de conservación, que este es un documento que, siguiendo los estándares de conservación del patrimonio del Ministerio de Cultura, nos va a dar una visión general de cómo está el edificio y también para programar las inversiones para mejorar su conservación, su mantenimiento y, sobre todo, su contextualización a nivel local. Creo que es importante también destacar que ya hemos hecho al menos 3 actuaciones. Aquí tienen la implantación a nivel territorial de las 39 paradores en los que trabajamos con el proyecto. Es ahora mismo una locura porque tenemos 16 obras ya iniciadas y, como bien sabe la presidenta de Paradores, parecemos una peonza yendo de un lado a otro para también estar en contacto a pie del cañón, a pie de obra, que es lo que a mí me gusta, controlando la ejecución de estos fondos. Ya se han hecho 3 y aquí tienen la fachada principal del parador de Hondarribia, que se ubica en el llamado Palacio Castillo de Carlos V, el antes y el después, que es lo que me gusta mostrar, que además ha sido un cambio y a nivel local la población de Hondarribia está más que encantada, aunque siempre es conveniente destacar que estas obras tienen ruidos, polvo, etcétera, que también hay que informar a la comunidad de cómo afecta este tipo de obras. Lo que yo voy a presentar ahora son algunos ejemplos para que se den cuenta de lo que va a suponer, yo creo, y si me lo permite la presidenta, un antes y un después de los paradores históricos, en el sentido de que, en nuestro caso, lo que estamos trabajando son en las zonas de visita pública o para que sean visita pública, en las zonas como fachadas, patios, etcétera. Este es el ejemplo que les pongo, es el Parador de Ceuta, para mí uno de los más impresionantes, porque el Parador de Ceuta está pegado a lo que son las murallas reales construidas en el siglo XVI por la Corona de Portugal, que esas murallas del siglo XVI envuelven una muralla islámica del siglo X, que a su vez se basa en la estructura en una muralla de época romano-bizantina. Y todo eso está englobado por las murallas reales. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como intentar
lo que se llama la coraza alta y el baluarte sur, que es lo que tenéis en recuadrado en rojo, hacerlo visitable para que la gente pueda ver cómo es una estructura de una muralla del siglo XVI y que además se comunica de alguna manera con esa muralla islámica que está en la otra, que es el baluarte norte, de tal manera que tengan una visión global de lo que son las murallas y por qué se construyen. Creo que además es muy interesante el saber que el parador de Ceuta, como otros paradores, tiene un importantísimo papel de centro de cohesión de la ciudadanía. Saben que Ceuta tiene una población muy diversa, tienen además de musulmanes, tienen además hindúes y muchas de estas comunidades hacen sus celebraciones en el parador. Entonces te puedes encontrar un día el Año Nuevo hindú, la ruptura del ayuno en el Ramadán, una comunión o también algún evento de la capitanía, porque estamos pegados a la capitanía, el parador de Ceuta. Pero es verdad que da una idea de la importancia en estas ciudades no tan grandes del papel del parador como centro social y de cohesión. Y en ese sentido, el parador de Tortosa es otro que también hay que destacar. El parador de Tortosa está en un bastión del siglo XVIII importantísimo, que a su vez tiene una parte musulmana, una parte romana, una parte medieval. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es realizar una intervención en el exterior, en las murallas, que permita una visita perimetral a las murallas mediante unas pasarelas y que además acabe en el centro del parador para que sigan la visita. De nuevo, esta es una actuación que además se hace en coordinación con el Ayuntamiento y la Generalitat, porque en estos momentos la Agencia Catalana de Patrimonio tiene un importantísimo proyecto de rehabilitación de las murallas de Tortosa para que se pueda ver todo. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de murallas. Un ejemplo también muy interesante es Jaén. El parador de Jaén, que se asienta en la fortaleza o castillo de Santa Catalina, tiene una parte que es el castillo de Reconquista, digámoslo así, que es una parte que ven ahora mismo en la foto ahí a mi izquierda, y tiene toda una parte que nunca ha sido trabajada, que es la llamada fortaleza de Abrejuí, que es en donde vamos a trabajar nosotros para facilitar y ampliar la visita pública de toda esta zona en coordinación con el Ayuntamiento de Jaén. De nuevo, otra vez, la necesidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares y, sobre todo, con las instituciones locales. Ejemplo, esto es Bayona, en Galicia. El castillo de Monterrey, que es una de las mejores fortalezas renacentistas de costa, para evitar que Drake llegara a Vigo o que se refugiaran los galeones con los oros de las Américas. La ría de Vigo es una de las más importantes. Y este castillo o esta fortaleza lo que hacía era vigilar ese punto estratégico. Ahora mismo la muralla no está iluminada. Este va a ser nuestra puesta en valor porque además las murallas de Monterrey albergan el parador de Bayona. Lo que se va a hacer es un proyecto de consolidación, limpieza, restauración y puesta en valor mediante iluminación monumental, siguiendo además todos los principios de las cartas del restauro internacionales, y que además va a ser como un punto de atención hacia la ría de Vigo desde el punto de vista patrimonial. Y quiero acabar la intervención con el parador de Alcañiz, que se encuentra en Teruel, una de las zonas tensionadas a nivel de déficit poblacional y que es un importantísimo punto de atracción. De hecho, por ejemplo, según me comentaba el director del parador de Alcañiz, ya tienen todo el parador reservado para el año que viene o el 2026, porque Teruel va a ser uno de los puntos más importantes de uno de los eclipses de este siglo. Así que el parador va a estar perfectamente terminado para acoger a todos los interesados en el eclipse, pero además van a poder ver unas interesantes pinturas tardomedievales de tema de reconquista, pero además, y más importante, la Torre Lanuza, que es la que tengo ahí señalada, que es una torre que nunca había sido intervenida y que se trata de una cúpula esquifada, de la que solo hay otro paralelo en España, y que va a ser puesta en valor y visitable. Se trata además, como saben, Alcañiz, de una zona
que necesita de estas series de infraestructuras, dado que nos encontramos con que el parador o, en general, los paradores en edificios históricos hacen de un punto importantísimo de atracción, tanto de turismo como también de inversión y de visitantes. Y yo creo que con esto, creo que ni me he pasado, Ignacio, de tiempo. Está perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por una presentación que tengo que decir que no es conocida. O sea, está muy bien que al valor patrimonial y al valor de imagen de paradores se le añada la renovación, que es imprescindible. Si no se va renovando, pues el deterioro pues tiene lugar, ¿no? Le doy la palabra entonces a don Pedro Montarello. A ver qué tiene el... Ahora ya se me oye, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación a esta participación en esta mesa. Gracias especiales al presidente de la Fundación Balsaín. Te agradezco sinceramente esta invitación, porque la verdad es que no es frecuente el que las asociaciones tengamos presencia en ámbitos de este tipo. Bueno, yo fundamentalmente voy a referirme a asociaciones y a patrimonio. Yo creo que hasta ahora hemos hablado mucho de turismo. Yo creo que volveré a hablar también de turismo, pero entended que la perspectiva es desde la perspectiva de la sociedad civil. He querido empezar un poco de raíz. Quizá a lo mejor el hecho de ser profesor de filosofía me hace buscar las raíces, los fundamentos. Sabéis que filosofía es de las pocas asignaturas que tienen que empezar siempre, los profesores tenemos que empezar siempre preguntándonos cuál es su objeto, a qué se dedica, para qué sirve. Y yo no sé si por algún motivo de ese tipo me he visto trasladado de mi actividad académica de profesor de filosofía a animador, a responsable de asociaciones de patrimonio, porque nos preguntamos, y muchas veces nos preguntan, qué somos, para qué servimos, a qué nos dedicamos. En ese sentido, y buscando la raíz, he ido a la raíz que democrática y constitucionalmente puede ser más fuerte, que es la Constitución. Y dejar en primer lugar, en este momento sentado, que la Constitución, en su artículo 46, reconoce que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural, artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Esta misma Constitución, en los artículos 22 y 23, es la que da fundamento también a las asociaciones de defensa también del patrimonio y a atribuirles el deber y el derecho a participar también en la gestión de esos mismos bienes que son comunes. Esto debería de plasmarse, por tanto, en las leyes de patrimonio, que fundamentalmente son la Ley General de Patrimonio Histórico, la Ley Española de Patrimonio Histórico, la Ley Autonómica de Castilla y León en este caso, o las demás leyes autonómicas. Y en ellas tenemos que echar en falta, una vez más, que no se nos cita siquiera a las asociaciones de ciudadanos en esta tarea de estar presentes en algunas de las instancias donde se gestiona el patrimonio. Para ser justos, debo hacer una salvedad, y es que la ley canaria, recientemente publicada, hace pocos años, sí recoge la presencia de asociaciones en distintos niveles de gestión del patrimonio. La ley de Castilla y León, que ha sido aprobada el 27 de septiembre de 2024, no lo hace. Sí que tengo que decir que presentamos una enmienda
para tratar de incluir la presencia de asociaciones en la ley, que no ha sido aceptada. Se nos remitió de alguna forma oficiosamente que es posible que se contemplaran en el reglamento. Esperemos que así sea. Celebro con el anuncio que ha hecho Mai antes de que ha sido aprobado, y creo que es de las primeras veces o la primera vez que UNESCO aprueba a la primera, digamos, un plan de gestión. Digo que felicito y me alegro mucho, porque sí tengo que decir que las asociaciones, concretamente Amigos del Patrimonio, hemos participado activamente y nos sentimos reflejados en el resultado de ese plan de gestión de la ciudad de Segovia, al que yo deseo de verdad un éxito en su aplicación, porque creo de verdad, sinceramente, que encierra una perspectiva muy positiva para la gestión del patrimonio de la ciudad y para la ciudad en sí misma. En aras de la brevedad, ni siquiera voy a hacer referencia, simplemente citarle el convenio de Faro. Es uno de los convenios marcos del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Sí que digo que ha sido suscrito por el Estado español y que, por lo tanto, pues, es de obligado cumplimiento, y esperaríamos que hubiera sido recogido, y esperamos que pueda ser recogido más en las distintas legislaciones que vayan apareciendo. Ahí establece claramente el encargo a las administraciones de que tienen que habilitar los cauces adecuados para la participación de la ciudadanía en la gestión del patrimonio. Las asociaciones por el patrimonio, ya el presentador ha hecho referencia a la pertenencia a Amigos del Patrimonio de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León. Quiero hacer referencia también al haber participado activamente y haber tenido pues la suerte de haber presidido la mesa de constitución de la Asociación de Unión por el Patrimonio, que engloba asociaciones del ámbito estatal, que abarca prácticamente todas las provincias de España. Brevemente quiero decir que estamos muy permeabilizados en el convencimiento y en la valoración que hacemos todas estas asociaciones, y lo fundamental de ellas es la búsqueda de presencia pública y fuerza reivindicativa, sobre todo ante las administraciones. Esta es la razón determinante de este movimiento asociativo. Ámbito también queremos ser para asegurar el derecho y el deber reconocido y exigido por los organismos internacionales que atribuyen a los propios ciudadanos la responsabilidad de la conservación de las ciudades históricas. En gran medida, esta es la razón que se busca en las diversas formas de aglutinamiento de los colectivos, tanto de estas asociaciones como, de hecho, otras también que existen, por referirme al ámbito de Castilla y León. Por ejemplo, los que integramos la federación no somos más allá de 12 asociaciones, sin embargo tenemos contacto con más de 50 asociaciones de Castilla y León, pequeñas asociaciones, la mayor parte de ellas, y en todas ellas vemos esa doble necesidad de aglutinar, de tener presencia activa en la comunidad, ser reconocidas tanto por la comunidad civil como por las instituciones. Las asociaciones por el patrimonio comparten un doble parámetro, y yo solo le voy a citar, vuelvo a repetir por la perentoria, había preparado una cosa más amplia. Hay dos convencimientos fundamentales. El patrimonio necesita ser defendido, y dos, es fundamental para ello la sensibilidad y la participación ciudadanas. Y paso directamente a nuestra visión del patrimonio. Voy a hacer unos enunciados que voy a comentar alguno de ellos a continuación. De momento los voy a citar. Para nosotros, la visión que tenemos es que el patrimonio es un valor en sí mismo.
denunciamos la mercantilización que con frecuencia se hace del patrimonio. Consideramos que es elemento determinante de identidad y pertenencia a una comunidad. Apostamos por un patrimonio vivido, habitado. Abogamos por una conservación activa y creativa que respete la autenticidad de los bienes protegidos. Rentabilidad como factor positivo, pero no prioritario ni determinante de las actuaciones. Comentaré brevemente algunos de estos puntos. Si no es desde esta perspectiva de valor del patrimonio en sí, como elemento de identidad de las comunidades, como herencia cultural de los pueblos, difícilmente vamos a salvar el valioso patrimonio arquitectónico, natural e inmaterial que supone la despoblación en sus múltiples escenarios. La despoblación del medio rural, sí, pero también la despoblación de los centros históricos, que están quedando también vacíos o sometidos a un proceso de gentrificación en el que las fuerzas poderosas de la economía son determinantes, como lo es también la falta de compromiso político para revertir este proceso por parte de las instituciones. Es a estas a las que nos dirigimos y de las que reclamamos actuaciones tendentes a detener ese proceso que muchos dan como imparable, visión a la que nuestras asociaciones quieren resistir. En este sentido, queremos crear opinión y mantener el sentido crítico de los ciudadanos acostumbrados a aceptar pasivamente las decisiones, razones y medidas de las administraciones. Y en cuanto al principio de rentabilidad, sinceramente, a esto suenan muchas de las campañas de promoción turística que se hacen y que hace la propia práctica de las administraciones cuando establecen el principio de rentabilidad económica como el factor determinante de las intervenciones en patrimonio, atenuándolo a veces con el eufemísticamente llamado criterio de sostenibilidad. El factor económico ha interrumpido con fuerza en la idea del patrimonio y esta proyección se materializa en la búsqueda del éxito turístico, que se convierte en razón determinante en las inversiones en patrimonio, lo que lleva a establecer como parámetro justificador de la intervención en el patrimonio la rentabilidad económica, que encuentra un marco adecuado en la industria turística, que genera beneficios con frecuencia demasiado inmediatos y que en muchas ocasiones apenas revierte en el propio bien que genera esa atracción. Es muy difícil entender tras de esa expresión la de para uso, ¿cómo se dice? Se me acaba de entender de la expresión poner en valor, otro sentido que no sea la manifiesta asociación entre la restauración del bien de patrimonio y su interés económico para el turismo, ignorando que la exigencia de mantenimiento y valoración de los bienes patrimonio procede de su propia naturaleza y de los compromisos adquiridos por y para la colectividad. Eso ya lo he dicho. Bueno, me tentaría muchísimo hablar de cualquiera de todas esas cosas, elemento de identidad, recurso para salir de la despoblación, la gentrificación no es la mejor salida, pero hay que pasarlo y quiero ir positivamente a... No pasa esto. Ahora sí. Bueno, hago ahí dos afirmaciones que puede que resulten un poco llamativas. El patrimonio, la razón de ser del patrimonio no es el turismo. El patrimonio es un recurso turístico. Según la Organización
municipal la Organización Mundial de Turismo, un recurso turístico es el conjunto de bienes que forman parte de un ámbito geográfico específico que son capaces de atraer por sí mismos a viajeros. Los recursos turísticos son aquellos que motivan la llegada de los turistas a diversos lugares y atracciones. En función de esto, se ponen en marcha estrategias de adaptación de los sitios y de promoción para atraer visitantes. Y es ahí donde radica el problema. En función de hacerlo más atractivo, se habilitan espacios o se favorecen formas de vida o de servicios que responden a la recepción masiva de turistas o a la facilitación de acceso a espacios naturales, introduciendo incluso elementos espurios, aunque ello signifique una violencia deformadora de las características de la ciudad o del respeto a los paisajes. Insisto en que en este punto de incrementar, como se dice, el recurso turístico es donde más parte tienen las asociaciones, incluso las más próximas, porque de ellas depende el incrementar o no ese atractivo turístico. Perdón, creí que esto iba a mejorar, pero me parece que lo estoy... Es que no pasa. Ahí. Bueno. Bien, en un aspecto positivo de cuál es la relación en aras de la... Si me haces el favor, vas pasando porque no me da tiempo. Voy a limitarme a leer el resumen que en este sentido suscribimos, que se hizo en la ciudad de Guanajuato en una reunión de Patrimonio Mundial Cultural con participantes de un encuentro internacional sobre usos del patrimonio, nuevos escenarios, promovido por la Secretaría de Turismo, en el que refleja lo que, de una manera mucho más clara que yo pudiera decir, recoge la posición de nuestras asociaciones. Consideramos que los cambios en los tiempos que vivimos ofrecen necesarios escenarios nuevos en los que el concepto de obsolescencia ha permeado en los conjuntos monumentales, en la arquitectura patrimonial y los paisajes naturales, sometiéndolos a presiones que ponen en riesgo su permanencia y correcta preservación. Somos conscientes de que todo ambiente está siempre en continua transformación. Por tanto, la conservación de los bienes patrimoniales presupone cambios constantes, permanentes. De ahí que debemos regular esos cambios para que no afecten sus valores culturales y naturales. Para ello, hay que reflexionar sobre las diversas experiencias que se han sucedido hasta ahora en su dimensión humana, es decir, termino con esto. Es decir, tenemos que aprender a llevar esa reflexión de la micro a la macro escala. La revitalización y el nuevo uso de los edificios es un tema recurrente a nivel mundial, pero que ahora compete no solo a los especialistas y técnicos, sino también a las autoridades y, sobre todo, a las comunidades. En este sentido, recordemos que los edificios son la memoria de lo que la sociedad va construyendo. La idea contemporánea de obsolescencia de los bienes y sitios, alentada generalmente por un mercantilismo agresivo que da sustento a las sociedades de consumo, se confronta con los valores de permanencia presentes en la arquitectura, el urbanismo histórico y el paisaje de entornos, dejándolos siempre en grave desventaja. Una visión equivocada, consumista, es la que está distorsionando una visión planificada integral. Bueno, lamento no terminar, puedo facilitar el texto. Me hubiera gustado, a continuación, hacer referencia a algo que creo que es bastante
interesante y positivo, y es lo que ha supuesto de perspectiva para el patrimonio y para el turismo la declaración, el que haya sido declarado Patrimonio Universal el Camino de Santiago, que marca un nuevo hito en esa protección del patrimonio y en el proteger y formar parte de la lista no solo monumentos y sitios, sino itinerarios culturales. Y por último, hubiera querido también hacer referencia al sueño del Sir Chipperfield, pero esto lo pueden ver en un artículo del País del 14 de julio de 2024. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos algunas cosas casi elementales, pero que no tenemos en consideración, como el propio artículo 46 de la Constitución. Le vamos a dar la palabra ahora a José María Pérez González, más bien conocido como Peridis, que cada día nos ilustra con su artículo de opinión en El País, en el que no hace falta casi ninguna palabra. Muchas gracias por ello. Adelante. Bueno, no hay ninguna palabra, hay algo, un bocadillo, pero es que es un dibujo y entonces hay que contarlo todo en un dibujo. Y yo quiero contarlo todo ahora en un dibujo. Imaginaos a un niño de 7, 8 años que va a vivir a un pueblo de Palencia y que al lado de su casa tiene las ruinas de un monasterio fantástico. Unas ruinas en las que hay una huerta, donde hay unas grosellas maravillosas, andriniegas, peras de agua, ciruelas claudias, que tiene un arroyo con truchas, cangrejos, ratas, todo lleno de zarzamoras, que la iglesia está medio hundida con sepulcros y se ven las calaveras que han revuelto los soldados que estaban allí cuando la guerra. Un juguete fantástico, el patrimonio que era los alimentos más ricos, la diversión más amena, el ámbito donde perderte, y además ponía prohibido el paso. Decía mi padre, no vayáis, que os matáis. Pero iban los turistas por allí y había un guardia que bebía. Vivía pero bebía. Y se iba al far, había puesto, el monasterio ponía, monasterio 1900, esto estamos hablando de 1960 y poco. Monasterio Santa María, no, 50 y pocos. La Real, monumento nacional, prohibido el paso. Y luego debajo ponía, llamad al guarda, llamad fuerte. Si no está, id a buscarle al bar El Faro. Bueno, el monasterio estaba en las afueras del pueblo, mi casa también, en el convento había unos chavales que habían nacido allí porque eran hijos de los hortelanos y se lo pasaban pipa trotando por las ruinas, por las bóvedas, en el claustro, andando entre los sepulcros. Bueno, para jugar al escondite, un monasterio con el guarda huido al faro, que era todo nuestro. Imaginaos qué mañanas, cogiendo moras y frambuesas. Gelín, que era el niño del convento, se metía en el arroyo, cogía los cangrejos a mano, aquellos cangrejos que había en los ríos de Castilla, que eran de manteca, eran mejores que el cochinillo de Cándido, manteca pura y gratuitos. Bueno, pues ese es el monasterio de mi infancia y esa es la imagen que tengo yo del patrimonio, un patrimonio arruinado. Por allí llegó Unamuno en el año 21 y dijo y escribió las ruinas de Santa María la Real, bueno, mesándose los cabellos. Imagináis a Unamuno tan triste, con el traje negro, las gafitas redondas, el pelo hirsuto, la barba hirsuta. Las ruinas de Santa María la Real, convento que fue de premonstratenses, ruinas en las que anidan gorriones, piando la alegría de vivir fuera de la historia, y allí cerca discurre sobre verdura el agua clara que baja de los riscos calizos donde estaban los cangrejos de Gelín. Y las ruinas siguen arruinándose, faltan capiteles que han sido llevados al Museo Arqueológico de Madrid. Es la tala de la ciencia, y del mismo modo va yendo España todo al museo. Y un museo es el más terrible de los cementerios, porque no se deja en paz al pobre muerto.
¿Quedan en estas ruinas hombres? ¿Queda en estos arruinados hombres sombría? Y la voz de Unamuno resonaba en el año 77, cuando todavía no había Constitución y las asociaciones no eran todavía legales. Yo ya era arquitecto, por la gracia de Dios, y porque me fui a Madrid en un camión de galletas intentando encontrar un trabajo y luego hacer lo que fuera para vivir. Pero bueno, y entonces me encontraba que era arquitecto, que las ruinas seguían arruinándose más porque iban a ir los monjes de Poblet, pero hubo un procés también en aquella época en los monjes y a los rebeldes los mandaron a Castilla de vuelta y la obra no siguió porque los monjes no fueron y se quedó la grúa, se quedaron algunas bóvedas en el suelo, porque la técnica que seguía el arquitecto era desmontarlo para ponerlo derecho todo, como lo habrían construido en el medievo, aunque, como bien sabe Ana, pues que estuvo excavando allí y es testigo de lo que digo. Y si digo algo mal, me rectificas. Me encuentro con que soy arquitecto, que aquello es el juguete de mi infancia y que se está deshaciendo. Y recorro los despachos, como es mi obligación, de Madrid, para pedirles que intervinieran para que no se cayera del todo, porque era propiedad del patrimonio del Estado. Y el Estado tenía la obligación de conservarlo porque la ley estaba vigente. Y cuando iba a ver a los compañeros que estaban en Bellas Artes, me decían, Peri, pero no te lleves mal rato. Si tenemos muchos más que se están cayendo, si tenemos... No damos abasto aquí. Y fui a ver a Chueca Goitia, que era el director general de Bellas Artes, y me dijo, mira, ¿sabe lo que pasa, Peridis? Yo ya trabajaba en El País, en lo que dices, en esa cosa del dibujo. Este Suárez le ha dado por subvencionar a los parados, y entonces paga a los parados y no hay dinero para el patrimonio. Entonces, ¿por qué no escribes un artículo en El País y reclamas que el dinero vaya al patrimonio? Y yo pues pensé, sí, yo ahora le digo a Suárez que deje de subvencionar a los parados para que Bellas Artes se lo gaste en el patrimonio. Una pregunta. Bueno, ¿qué hicimos en el pueblo? ¿Qué hice yo en aquel momento? Liderar una asociación cultural, asociación de amigos, que nos propusimos recuperar el monasterio. Dijimos, ya que la Administración y España no puede, hombre, aquí hacemos galletas, pues vamos a ver si podemos recuperar el monasterio. Y lo primero que había que hacer era el decoro, que es lo que tiene que tener el patrimonio. Todo el patrimonio, solamente con que esté decoroso, ya le añadimos valor. Con que sea visitable, le añadimos valor. Si hay eventos culturales, le añadimos valor. Añadir valor al patrimonio. Era una ruina, lo veían como una ruina. Yo no lo veía como una ruina, yo lo veía como un juguete, como un recurso de muchas variables. Y lo que voy a contaros brevemente es la trayectoria y lo que da de sí el patrimonio. ¿Qué ha salido del monasterio? Un sueño, un instituto de bachillerato. No hay instituto en Aguilar, un instituto, ya tenemos un uso, porque hay que darle un uso al patrimonio. Pero me di cuenta antes que la propia obra ya era un uso del patrimonio, ya había gente trabajando allí, ya sonaban los punteros, se oía el chirriar de la máquina que cortaba los tablones, entraban y salían operarios, pero lo primero era sacar los escombros de ahí. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Animarle culturalmente, montar las semanas del románico. Había románico alrededor. Hagamos romerías del románico, invitemos a los artistas, los pagamos con una letra de pelota que se llama. Engañé a un comerciante del pueblo y firmamos los dos una letra para pagar la primera semana.
Pero llevamos a Antonio Gala, entre otros, que había hecho paisajes con figura. Y si las piedras hablaran, y hablaban las piedras, claro que hablaban. Íbamos a una iglesia, estábamos con los paisanos del pueblo, íbamos en romería. Llegamos a un pueblo un día, con los coches. Y el pueblo tenía una iglesita románica arriba, Santa Eulalia, de barrio Santa María, y de repente llega un rebaño de ovejas. Y me dice Antonio Gala, Peridis, ¿pero cómo has podido traer ahora este rebaño? Y yo le dije, Antonio, el rebaño ha sido fácil. Lo difícil ha sido traer la iglesia que lleva aquí 800 años o 900. Ese es el románico. Lleva ahí 800 o 900 años. Un país con la riqueza que tenemos, la locomotora de Europa, no se puede permitir conservar estos templos que son nuestra historia, que son nuestra memoria y que llevan ahí 900 años. ¿Qué mayor experiencia que la que tuvo Antonio Gala de ver un rebaño de ovejas alrededor de una iglesia románica? Podían haber sido cerdos si hubiéramos estado en Segovia, que también tiene ovejas, pero no hablaban antes de emociones, de sensaciones. ¿Qué sensación mejor que ver un rebaño de ovejas alrededor de una iglesia románica que todavía se tiene en pie, como las casas del pueblo? ¿Qué hicimos a continuación? Pues se acabó el dinero de Bellas Artes porque iba a haber instituto y Bellas Artes no pagaba mobiliario y la Junta de Castilla y León no restauraba institutos, tenía para conservar monumentos. Inventamos las escuelas taller. ¿Qué es la escuela taller? Pues, bueno, jóvenes desempleados que aprenden un oficio recuperando patrimonio. No decía Chueca que se lo gastaban en el paro, pues en lo del monasterio lo que hicimos, bueno, yo en principio, luego creamos la asociación, fue ir al INEM. Y como había dicho Chueca que allí había dinero, pues dije, me voy al INEM. Y le dije a la señorita, buenos días, buenos días. Mire, yo soy de aquí del pueblo, un arquitecto, y hemos hecho una asociación para tal, y nos han prometido en la Dirección General de Arquitectura 15 millones de pesetas a 5 millones por anualidad, y nos han dicho que se vea algo si quiere ir alguien a inaugurarlo. ¿Cómo lo vería las fotos el director general de Arquitectura? Entonces hay que sacar los escombros, hay que quitar esa grúa que está chatarrada, etcétera, etcétera. Pues comparaos. Por las horas que cobran, señorita, me los manda y yo les dirijo este verano y sacamos todos los escombros. Dice, si no pueden trabajar. Digo, ¿por qué no pueden trabajar? Dice, porque están en paro. O sea, no había dinero porque Suárez se lo daba a los parados, decía Chueca. Y no podían trabajar los parados porque estaban en paro. ¿Quién no está en paro? Los estudiantes. Pues fuimos a un bar, pusimos un manifiesto y dijimos a desescombrar. Como es Aguilar de Campoo, cambiamos las letras y admitíamos chicos y chicas y dijimos a ligar de campo. Y se apuntaron 30 o 40 y un exminero y tal, y sacamos los escombros del monasterio. Hicimos la primera semana del románico, llevamos a Santiago Amón, fueron los diputados provinciales, fue el diario Palentino, a la segunda romería fue la SER y fue Televisión Española. Comunicamos que el románico era una fiesta. El románico era una fiesta. El patrimonio hay que adecentarlo, hay que disfrutarlo y hay que divulgarlo. Bueno, escuelas taller hicimos, hubo miles en España, pasaron 750.000, en su debido momento acabaron las escuelas taller, ya no hay artesanos porque las pararon. ¿Por qué? Porque generalmente los políticos, o las instituciones, cuando eso lo ha hecho el anterior, hay que inventar una cosa o cambiarle de nombre. A las escuelas taller las han cambiado de nombre 5 o 6 veces, porque ahora son tecnológicas, ahora son experiencias, las nuevas tecnologías. Y a los chavales que tienen que aprender con las manos, ¿dónde les metemos? Si no hay ni formación profesional, ni quieren ir, lo que quieren es trabajar.
¿Había que conocer el románico? Lo conocimos y lo disfrutamos, pero había que conocerlo a fondo, había que documentarlo. ¿Cuánto románico hay en Palencia? Y luego, ¿cuánto hay en Castilla y León? La enciclopedia. ¿Y cuánto hay en España? Mucho. ¿Y dónde está? En las zonas despobladas. Porque los románicos son un arte de la repoblación y se está viniendo abajo en la despoblación. Y decimos, tenemos tanto que no podemos conservarlo. Y hacemos unos proyectos culturales, educativos, faraónicos, que cuestan una millonada. Pero como está en pueblecitos y nadie presiona y nadie dice, pues bien, desde Aguilar de Campo, un pueblo de 5.000 habitantes, se ha hecho la enciclopedia del románico de la península ibérica. 9.000 testimonios, 67 tomos y está digitalizado. Y ahora nos queda hacerlo accesible a todos los españoles y a los turistas de todo el mundo, porque esta enciclopedia está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, está en Oxford, está en Cambridge, la Nacional de París, en Tokio, en China, en las principales universidades del mundo. Tenemos que hacerla, que ya lo es, pero con un buscador raquítico, accesible a todo el mundo, porque es un destino turístico de primer orden, de experiencia, repartido profusamente por todo el norte de la península ibérica y que puede dar mucha vida y mucho aliciente a iniciativas de recepción que haya. Pero eso significa que tenemos que ponernos las pilas para considerar que tenemos la obligación, por ley constitucional, la ley penal, sí, que castiga los atentados contra el patrimonio. A las administraciones responsables, a la Iglesia, que es la propietaria, no se le puede dejar que deje caer, porque con unos apeos, con unas cimbras y con una vigilancia que puede hacer la Guardia Civil y con unos sensores podemos saber cómo tenemos todo el románico. Lo que no hay es visión global y lo que no hay es la mirada del niño que lo ve como un juguete. Yo tengo la fortuna de haberlo visto como un juguete. Entonces, pues nada más, perdóname. Sí, es lógico. Pero hay que ponerle pasión a las cosas, ¿no? No es un problema de argumentos, es un problema de amores y de sensibilidad. Muchas gracias, Peridis. Es un lujo realmente poder escuchar, tener acceso directo a este canto, a nuestro patrimonio y esta labor ingente sobre la recopilación del románico, que bueno, que ahí va a quedar. Eso es la transmisión de la cultura. Tenemos aquí con nosotros a un grupo de estudiantes extranjeros que están haciendo un curso sobre comunicación con fines sociales. Bueno, lo que nos acaba de contar Peridis es exactamente eso, es comunicación con fines sociales, cómo quiere recuperar y poner en valor el gran patrimonio para que sea transmitido, para que lo conozcamos esta generación, sea conocido por las generaciones futuras, porque la comunicación no se expresa solamente con palabras, sino que se expresa también con cultura, que no es nada más que la forma de vida de una determinada sociedad. Esa sociedad tiene una forma de vida que es lo que se denomina una forma de vida que es lo que se denomina cultura. No es otra cosa. Para que veáis cómo una experiencia mantenida a lo largo de 50 años es exportable. En el año 92 propusimos exportar el proyecto de escuelas taller a Latinoamérica, porque las ciudades americanas de América del Sur, diga lo que diga el expresidente de México, España llevó
ciudades. Y las ciudades, la civitas, es la civilización, aparte de la religión, etc. Llevó universidades, llevó monasterios. Hay unos centros históricos, patrimonio de la humanidad, gracias al INEM, al Instituto Nacional de Empleo, que apartó 1.000 millones de pesetas para Latinoamérica, por indicación nuestra, en el año 92, y gracias a que trajimos a la Escuela Taller de España 30 licenciados con AECID, en América Latina se han hecho cientos de escuelas taller. Han pasado 40.000 jóvenes al borde de la marginación o marginados, aprendiendo los oficios, restaurando su patrimonio. Eso es marca España. Eso es marca España. Sin duda. Quería dar paso a ver si alguno del público quiere tener alguna pregunta, pero antes voy a hacer mención a uno de los temas que más me ha interesado a lo largo de las diferentes ponencias, que es sobre la rentabilidad o no del patrimonio. Si el patrimonio tiene que ser renovado para ser rentable o para renovarlo tiene que tener una garantía de que va a ser rentable o no. En el caso de Paradores es obvio, solamente es una empresa, solamente, o en el caso de Abadía Retuerta, eso es obvio, solamente tienen que poner en valor el patrimonio dentro de lo que puedan si creen que va a haber una rentabilidad para esa inversión. Pero en el caso de los poderes públicos es distinto. Quiero recordar nada más que esto es un planteamiento que es históricamente nuevo. O sea, hasta la constitución de los Estados-nación no existía ese concepto. Nadie pensó en que había que mantener el patrimonio histórico. Todavía en el siglo XVII se seguían construyendo casas con las piedras del Foro Romano, por poner un ejemplo. Todo el mundo sabía que existían montones de monumentos en la Roma antigua y también, por ejemplo, en Pompeya. Se sabía perfectamente dónde estaba Pompeya, pero nadie se había molestado en averiguarlo. La propiedad del patrimonio era privada. Solo cuando aparecen los estados, cuando aparecen los museos, que es una tal es, y cuando eso se convierte en patrimonio nacional, es cuando se pueden empezar a cubrir esos gastos con los impuestos que son de todos. Y es cuando la gente puede empezar a admitir que con el dinero de todos hay que mantener algo que hasta ese momento era una propiedad privada. Lo dejo para la siguiente mesa. Por favor, si hay alguna pregunta para alguno de los participantes, estaríamos muy agradecidos. Volviendo a ese público de estudiantes que no ha podido estar en toda la mesa redonda, hay dos cosas. Una, efectivamente, que estos alumnos y alumnas del máster en comunicación con fines sociales tienen dos objetivos. Por una parte, vivir la sensibilidad y los valores de un campus y de un máster que lleva 18 años, pero por otra parte acaban de llegar a España, muchos de ellos, y lo que querrían sería tener una guía de esa orientación para poder aprovechar el patrimonio que hay en este país. No han podido escucharos como representantes de Paradores, os han podido escuchar a Peridis y a Pedro, pero por una parte es el que digáis casi telegráficamente esa primera orientación destinada a ellos y a ellas, y por otra parte que vosotros y vosotras penséis que las campañas que podríais hacer son exportables también a vuestros países, o incluso quienes sois españoles también tendríais esa sensibilidad para poder recuperar ese canto que ha hecho Peridis con pasión, porque Peridis es un hombre que lleva trabajando toda su vida, aparte de ser un extraordinario viñetista, es una persona apasionada y comprometida con el patrimonio desde un punto de vista integral. Entonces, me gustaría, si pudierais atender, y me erijo en representante de vosotros y vosotras. Yo diría una cosa, no es que sea rentable, es que es una fuente de empleo extraordinaria. O sea, en el patrimonio se han formado como artesanos del patrimonio, como arqueólogos, como investigadores,
miles, decenas de miles, centenares de miles de jóvenes en estos años. Tú eres testigo, estabas en Aguilar y has ido a los cursos. Pero digo más, a la asociación de amigos la convertimos en fundación. Y la fundación en este momento tiene 370 trabajadores en toda España, en programas de patrimonio y de empleo. Ha creado empleos en el patrimonio cualificados, en contratos estables, de gente que lleva 40 o 30 años trabajando en el patrimonio en unos sectores que han montado ellos mismos. Es decir, se ha inventado la rentabilidad del patrimonio. El presupuesto de la Fundación es de 12 millones de euros al año. 12 millones de euros. Es una de las mayores empresas de la provincia de Palencia y se lo tiene que buscar porque no viene de subvenciones. Desarrolla programas que inventa, como inventó las escuelas taller o las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Es decir, el patrimonio es, decía un sabio, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Pues es ese punto de apoyo que mueve el mundo en las zonas rurales. Puede serlo en pequeña medida. Tened en cuenta que el románico, al que me he referido más directamente, porque es el gran recurso patrimonial de la España despoblada, bueno, ponlas todas juntas, las iglesias. Pon las iglesias de Castilla y León juntas. Pues pueden ser 1.500, 2.000. Es mucho mayor que la Catedral de Burgos y que todos los castillos juntos. Es decir, al lado del Parador de Cervera, que está cerca de Aguilar de Campo, hay 100 iglesias románicas. Nosotros en el monasterio hemos hecho las maquetas de 60 o 70 iglesias con chavales del paro. Bueno, es un centro de acogida que va a tener, cuando recuperemos la copia de los capiteles, una capacidad pedagógica. Y es más, hemos hecho series de televisión, 3 o 4 temporadas de televisión sobre románico que han creado afición al románico. Es decir, que hemos tenido una visión global a lo largo de los años, sin desmayar, que ha habido crisis, que hemos perdido patrocinadores, buscando patrocinio y con ayuda o sin ayuda de las administraciones, porque dependía de por dónde soplaba el viento, ¿no? Pero déjame que te diga una cosa para traer el ascua a mi sardina. Yo he establecido como principio básico y fundamental el valor del patrimonio por sí mismo. Yo creo que está claro que tu raíz ha empezado precisamente siendo esa. Sí. Para ti, ese huerto, esa situación que tú has vivido, no necesitabas hacerla valiosa. Sí, pero... Partías del hecho de que eso era valioso en sí mismo. Eso es lo que a mí me subleva mucho, y lo digo así con toda sinceridad, de la famosa expresión puesta en valor. Una expresión que puedo constatar que ha salido del ámbito del patrimonio y por eso me duele más. Es verdad que ahora se está empleando tanto que ya puede tener, y de hecho tiene connotaciones que no sean de tinte tan económico, pero nació con tinte económico. No, mira, y dicho, perdona, y dicho no lo digo en tu caso, sino en eso, y dicho en términos reales, era invertir allá donde previamente se garantiza la rentabilidad. Entonces, en lo que tú planteabas de antemano, evidentemente que el patrimonio es rentable, pero el valor de la rentabilidad no es determinante para el patrimonio. Y es verdad que, sobre todo en la España rural, un elemento... Yo tuve la esperanza de cuando la pandemia, de que iba a haber un antes y un después en el patrimonio, porque entendí que podía ser el momento en que empezara a valorarse de verdad la riqueza del patrimonio local, como elemento de dar trabajo, de revitalizar, en ese sentido, rentabilizar.
Si me permitís, ¿no? Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Lo que pasa que a veces cuando se habla de rentabilidad, ¿no? A veces se confunde o se identifica la rentabilidad como única y estrictamente entendida como rentabilidad económica, y eso no es así, ¿no? Paradores, tú decías antes, Ignacio, no, Paradores está claro que tiene que ser rentable, bueno, tiene que ser rentable económicamente, pero no es nuestro objetivo fundamental. Evidentemente tiene que ser más que rentable, tiene que ser sostenible. ¿Por qué? Porque queremos seguir trabajando en conservar, en preservar, en recuperar nuestro patrimonio, y eso exige que, bueno, mínimamente podamos dar una sostenibilidad a todos nuestros establecimientos. Y porque además aquellos que pueden ser más rentables económicamente nos ayudan a mantener y hacer esa labor de conservación, divulgación de aquellos que quizá económicamente no son tan rentables, ¿no? Pero tenemos que empezar a hablar de otras magnitudes, incluso cuando en los debates públicos y políticos hablamos del peso del turismo en nuestra economía y de las cifras históricas de visitantes, de gasto medio, ¿no?, del turismo el año anterior, ¿no? Hemos recibido pues 98 millones de visitante internacional, que además se ha gastado más de 105.000 millones de euros en… Bueno, pues tenemos que empezar a medir las cosas de otra manera. Es decir, ¿qué retorno social se replica, ¿no?, de todo ese movimiento del turismo? Y eso es fundamental, y eso es lo que también desde Paradores intentamos explicar. No solo nosotros somos valiosos porque aportamos, ¿no?, es decir, pues ese valor de dinamización económica, sino por todo aquello, ¿no?, que ayudamos a construir en torno a las comunidades en las que se ubican los paradores, ¿no? Eso es… Está clarísimo. Y la prueba es que cuando hablamos de marca España también hay que pagar. Cuando tú haces una campaña de publicidad cuesta dinero. Claro. Y entonces cuando se dice esa campaña es rentable, pues es rentable en términos, no se puede medir si inmediatamente vinieron 32 turistas más. Y con Paradores pasa lo mismo. Paradores en sí mismo ya es rentable, o sea, ya tiene una rentabilidad, o sea, que es una discusión un tanto semántica. Ignacio, en general estamos de acuerdo. Yo quería puntualizar. Yo tenía aquí un término que es añadir valor. El mero hecho de conservarlo le añade valor. Lo más económico es la conservación preventiva, sin meterse en restauraciones. Entonces siempre se piensa en el patrimonio invirtiendo dinero. No hay que invertir dinero, hay que conservarlo. Y cada palo que aguante su vela. Y la Iglesia que conserve su patrimonio. Y si no, que le diga al Estado, yo no puedo conservar el patrimonio, toma, para ti. Ahora, yo me quedo con la catedral de Burgos, que es rentable. El otro dice, no, a mí déjame Santiago de Compostela, que vienen 3 millones. No, a mí la mezquita no me la toques, porque la mezquita es rentable. No es la rentabilidad. Y es que además, lo dice Raskin, no nos pertenece. Pertenece a los que lo hicieron, pertenece a los que lo usufructuaron, pertenece a los que lo cuidaron, a los que nos lo han legado, y pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que tienen derecho a conocer su historia. Una última intervención de Ana Cabrera y cerramos para ir a la pausa café. Muy bien, pues adelante. Ana, ¿esperas? Sí. Venga, pues adelante, alcalde. Sí, no, sí. Ahora. Nada, muy rapidísimo, ¿eh? Y así cierra Ana. Es que, lo primero, muchísimas gracias por las intervenciones, porque la verdad que es una gozada escucharos a cada uno de vosotros. Y yo era un poco por recopilar, porque vuelvo a decir lo mismo que decía antes en mi intervención. En el residuo de San Ildefonso tenemos el conjunto que Peridis nos ha explicado a través de las escuelas taller y esa recuperación del patrimonio. Allí en La Granja y en Balsain ha habido muchas escuelas taller. Julio Martín Casas, José María Ballester, Peridis han estado presentes siempre allí apoyándolo y trabajándolo. Y a día de hoy es verdad que en la Real Fábrica de Cristales, por poner un ejemplo,
se mantiene gracias a las escuelas taller de los años 90, y esos alumnos que aprendieron en los 90 son los maestros de ahora, los maestros sopladores, los maestros talladores, las maestras talladoras. Así que ese rasgo de escuela taller estaría muy bien para vincularlo con la recuperación del patrimonio de este país, y creo que es un atractivo bastante deseable, potente, y además que está todo inventado, que no hay que hacer nada nuevo al respecto. En cuanto a paradores, la granja es uno de esos sitios, ¿no? Es uno de esos sitios que la llegada del parador en el año 2006, en 2 edificios que iban a ser destinados a apartamentos de lujo, en el que el Ayuntamiento, como administración pública, demandó al Gobierno de España, y antes de dictaminar el juez lo que iba a dictaminar, se llegó al acuerdo que se convirtiese en Parador Nacional y en Palacio de Congresos. Con la inauguración del 2006, eso es un antes y un después en el turismo del Real Sitio, ¿no? Aparte de que hemos pasado a tener más de 500.000 de turistas censados, numerados, cualificados y cuantificados, nosotros hablamos siempre en torno a 800, 900.000 personas pasando por un municipio de 5.300 personas. Sobre todo lo que ha hecho la llegada del parador es ese añadido de valor. Es decir, se han recuperado los edificios históricos, se ha creado un palacio de congresos que de lunes a jueves reporta 500 personas diarias en los congresos, con lo que ello conlleva, 500 personas que van a dieta pagada y que pueden comer, cenar, dormir y copear por el municipio y por la provincia. No nos olvidemos y no nos miremos el ombligo, que vayan 500 personas a la granja no quiere decir que están las 500 personas los 4 días en la granja, se mueven por la provincia de Segovia, y a partir de ahí creo que eso lo que ha hecho además es que se abran hasta 1.400 camas en diferentes hoteles alrededor, que hayan aparecido empresas de turismo activo, que hayan aparecido guías turísticos, es decir, que la potenciación del patrimonio, en este caso como recuperación del mismo, ha sido brutal. Y tenemos el polo opuesto, tenemos el Palacio de Balsaín. El Palacio de Balsaín está en manos privadas. Monumento nacional desde el año 1931, totalmente abandonado. Queda una ruina en el que se está trabajando desde la Administración Pública, el Ayuntamiento detrás de ello, con unas órdenes de ejecución única y exclusivamente para que conserven lo poquito que queda, mantenerlo, ponerlo en valor y que al menos sea visitable, para que podamos llevar a cabo desde la comunidad, desde los propios vecinos, allí cualquiera de esas acciones. Así Muchas gracias, que alcalde. las 2 cosas están, y gracias por las intervenciones. Ya sí que me enrollo mucho. Muchas gracias. Pues yo sobre todo me dirijo a los estudiantes porque, como ha dicho el maestro Peridi, son el futuro. El patrimonio se tiene que conservar, pero si no se comunica, no se conoce, y si no se conoce, no se visita. Entonces os animo a que penséis campañas que comuniquen, pero que comuniquen y comuniquen también de una manera apropiada, porque también es la importancia. Os animo, por ejemplo, a que veáis el portal de Tour España. Tour España, como Instituto de Turismo de España, una de sus funciones justamente es la comunicación y el marketing de turismo y de la imagen de España. Y ahí tenéis muchos ejemplos. Y yo creo que lo que es importante es que pensar que tenemos que conservar bien, pero si no se comunica, ahora mismo con las redes sociales, digamos que no existe. Entonces, es fundamental en la labor de la comunicación del patrimonio. Muchas gracias, Ana. La última pregunta corre a cargo del presidente de la Fundación, don Álvaro Gil Robles. Perdón por interrumpir de esta manera tu orden cronológico que habías establecido, pero yo quería decir simplemente 2 cosas. Una, que para mí Paradores no es una empresa pública solamente, en el sentido de la empresa y la rentabilidad de la empresa. Paradores es un instrumento fenomenal del Estado para proteger el patrimonio, para ponerlo en valor y para mantenerlo. Es decir, eso es mucho más que una empresa y, por lo tanto, nunca deberíamos verlo los españoles como cuántos han ido, cuántos clientes han estado, qué rentabilidad tiene, que no es el objetivo fundamental, en mi modo de ver. Por lo tanto, yo creo que es un gran objetivo de todos mantener Paradores, porque Paradores es más que una empresa. Paradores es el Estado protegiendo el patrimonio. Y luego, lo que tú has dicho, que me parece muy importante, claro, hay que restaurar y hay que conservar. Pero algunas veces las restauraciones y las conservaciones que hemos visto ponen los pelos de punta. Entonces, esto no tenemos tiempo de tratarlo. Pero cuidado, mantener el patrimonio no significa destruirlo de la manera que en algunos casos se está haciendo. Por ejemplo, cielos de piedra maravillosa
en iglesias románicas sustituidas por baldosa de formica prácticamente porque son más fáciles de limpiar. Eso lo he visto yo en alguna iglesia de Castilla-León y otros. Entonces, la importancia de formar conservadores que intervengan en los monumentos, no para machacarlos, sino para volverlos a su identidad. Me parece que es un punto esencial del trabajo que estáis haciendo vosotros, por lo que me decís. Pero algunas veces las administraciones, y no voy a entrar en paradores, porque en algún parador que he entrado hacía un tiempo me puso los pelos de punta la restauración que había hecho un importantísimo decorador, que mejor se hubiese quedado en su casa. Pues tener en cuenta que recuperar un monumento como estos que hemos visto hoy es también recuperar la identidad histórica del monumento. No introducirlo en la modernidad total absoluta, porque a lo mejor ahí nos vamos a perder con los muebles de IKEA. Entonces, en fin, ahí me callo, pero de verdad creo que ha sido muy interesante el contraste y me alegro de que estéis aquí y os lo agradezco profundamente desde la Fundación y los objetivos de la Fundación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un breve receso para el café y volvemos aquí a la 1:20. Muchas gracias, Raquel.